Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo la novela Los Derrotados, del escritor antioqueño Pablo Montoya. Comenzamos el capítulo número 11. Bienvenidos. ¿Seguís escribiendo?, pregunta Santiago. Sigo, dice Pedro, aunque todo lo que escribo me parece malo. Caminan por las calles de la Candelaria. La tarde cae lluviosa y sucia sobre los techos de las casas coloniales. Lo intento, pero nada que me despojo del sentimentalismo, dice Pedro, ese mal de nuestra generación, ni de la retórica, ese mal colombiano. ¿Y la poesía? Seguís con la poesía. Descienden hacia la Plaza de Bolívar. La garúa los hace encorvarse para buscar el calor de sus bufandas. Los poemas los mandé al carajo. Nada quedó de esas lamentaciones dulzonas, de esos entusiasmos vergonzosos. Todo lo quemé. Lo boté a la basura. Me limpié el culo con eso. Con las últimas palabras se forma una nubecilla de vapor que se deshace en torno del gorro de lana que lleva Pedro. Supongo que así se hacen los escritores. Santiago sonríe y da un golpe congraciado en el hombro del otro. Es así como uno debería acabar con los males de la poesía. Cubrirlos con mierda, escupirlos, mearlos, a ver si desaparecen del todo. Así también, te recuerdo, es como uno se da cuenta de la falta de talento. No exageres, vos tenés madera. ¿Y de cuándo acá te volviste crítico literario? Los poemas que te he leído me gustan y parto de eso. Te agradezco. Pero la literatura tiene poco que ver con las buenas intenciones. Además, con la madera se hacen muchas cosas. Altares fastuosos, camas confortables, taburetes feos. Con tal de que el taburete se sostenga y sirva para sentarse es suficiente. En absoluto. La literatura funcional siempre es peligrosa. Por lo general produce simplezas, cosas sin brillo, prosaísmo sentimental, huevonadas didácticas. Santiago levanta los hombros y guarda silencio. Ha sentido alegría de ver a Pedro después de tanto tiempo, pero es evidente que su amigo ha adquirido un aire hosco que antes no tenía. ¿Y qué escribís ahora? Cuentos. ¡Cuentos! Una corriente de viento frío arremete. Pedro maldice. Desde su llegada a Bogotá no ha cesado de quejarse de esas corrientes de aire aciagas, del cielo que insiste en una mezquina coloración gris, de la gente que es deslustrada. Aprovechan el desamparo del clima para ir a una cafetería. Una señora de rasgos indígenas los atiende. Piden aguas aromáticas. En la tienda suena una música de tiples. Primero, escribe un cuento sobre vos y yo, dice Pedro. ¿Recordás a Zapata? El hombre leyó la vaina y se entusiasmó tanto que me terminó contagiando. Dijo que lo publicáramos en una revista de Copacabana, pero rechacé la propuesta. Ay, ¿será que lo puedo leer? Pedro se revuelve en la silla. No encuentra la posición indicada. Con las manos soba sus piernas para darles tibieza. Confiesa que no ha podido calentarse los pies desde que llegó a Bogotá. No te perdés de nada. No lo he votado, pero tarde o temprano lo haré. ¿Y de qué trata? Cuenta un poco lo que vivimos en el liceo, la relación entre compromiso revolucionario y creación artística. Uno de los personajes sos vos, el otro soy yo, pero tanto se ha escrito sobre el tema que no propone nada nuevo. Con ese pesimismo dudo que llegues a algún lado. A veces creo lo mismo, pero me parece peor vivir protegido por el engaño de mis propias suposiciones, o de las tuyas, por ejemplo. Sé que de vez en cuando me gusta lo que escribo y creo un poco de esas historias, pero debo curarme de cualquier exaltación sospechosa. Lo que hago, de eso estoy seguro, no va a cambiarle el rumbo a nadie, ni a los lectores, ni a la literatura. Tu ambición es una maricada. O sea que escribís pensando en los lectores, en ser importante para la literatura. Supongo que uno escribe para sentirse mejor, si no, no lo hace. Realizas tal oficio porque si no te asfixias, o te morís, o te pegas un tiro. ¿No era esa la carreta que nos echabas antes? Pedro está incómodo ante el repentino diagnóstico de Santiago. Se siente sorprendido en esa arrogancia que ve imperfecciones en todo por andar persiguiendo inalcanzables cimas estéticas. ¿Y los otros cuentos de qué tratan? Pedro
Vuelve a acomodarse en la silla, toma un trago del pocillo, aprovecha la pregunta para extenderse en una de sus obsesiones literarias. Voy a decirte, Santiago, creo que el único tema que tenemos los escritores de este país es la violencia. No es fácil reconocerlo, porque de alguna manera esa premisa es una condena. La cuestión es simple. Si uno obedece la cláusula tan vieja como Homero que aconseja al escritor escribir sobre su realidad, no hay otro remedio que enfrentarse a la nuestra. Esta no hay que ser un iluminado para saberlo. Siempre ha estado asignada por el crimen. Y cuando se escribe de otra cosa que no sea el delito, el robo, la extorsión, el magnicidio, la respectiva masacre, el desaparecido de turno, el escritor termina siendo falso, pedantemente modernista, incapaz de resolver el tema único y escabroso exigido por nuestra historia. Y si no es la violencia de lo que se debe escribir, sale al paso su consecuencia inevitable, la humillación, la vergüenza, la derrota. Claro que se puede escribir sobre otros asuntos, ni más faltaba. Una novela sobre la desnudez y el voyerismo, cuentos sobre música clásica, diarios de viaje a Europa, ensayos sobre artes plásticas, fotografía y botánica. Pero tarde o temprano te darás cuenta, si eres un escritor colombiano de verdad, de que la realidad que nutre estas circunstancias, digamos íntimas o subjetivas o extraterritoriales, está urdida por la violencia. Las mejores obras de nuestra literatura, o al menos las más representativas, son el recuento de una hecatombe colectiva que sucede en las selvas. La saga sangrienta, así haya resplandores mágicos de una familia de frustrados, el nihilismo de alguien que denuncia con irreverencia la sociedad criminal en que ha nacido. Salen del café. Ahora están en una de las esquinas de la Plaza de Bolívar. Pedro señala la casa donde se dio el grito de la independencia. Recuerda lo del florero de Llorente, los insultos de los criollos y el realista, el inicio casi ridículo de una sublevación que llevaría al país a la demencia. Después, miran el paisaje de la plaza solitaria que invita a recorrerla. Tratan sobre ellos. Santiago no comprende y levanta las cejas. Mis cuentos, los que estoy escribiendo ahora, son sobre personajes de la independencia. Quiero contar no su heroísmo, que siempre me ha parecido caricaturesco, más propio de los manuales acomodaticios de la historia patria que otra cosa, sino su exacerbación revolucionaria, su fracaso personal, su extravío vocacional, sus vacilaciones, sus miedos. Santiago se inquieta porque su amigo ha pronunciado la inevitable palabra. Observan las columnas del Capitolio y los guardias que vigilan. Hacen un giro hacia la izquierda. Pedro va señalando el palacio arzobispal, el cabildo, la catedral. ¿Recuerdas al sabio Caldas? El último cuento que escribí es sobre él. El hombre está en la cárcel, aquí en Bogotá, en una de las aulas del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Es el 29 de octubre de 1816 y espera el turno de su condena. Recuerda su adolescencia, cuando observaba los astros desde telescopios caseros, los mejores momentos de sus viajes, la naturaleza que descubría con pasión. Hacia el final del cuento, al oír los pasos del cura y de la tropa que lo acompañará al Caldazo, Caldas piensa que lo único que lo justifica ante la historia ha sido el asombro y se arrepiente de todas sus actividades revolucionarias. En fin, ese cuento está mejor que los otros. ¿Acaso, si quieres leerlo, te lo podría pasar? Santiago afirma con la cabeza, pero guarda silencio. Están frente al Palacio de Justicia. El edificio es imponente. Le adviene un ataque de tos. La respiración se le congestiona y termina, cuando puede controlar los espasmos extenuados, con los ojos llorosos. ¿Y esa tos? ¿De dónde la sacaste? Santiago está inclinado, limpiándose la nariz con un pañuelo. Me la traje de Chigorodó, un regalito de los militares. A Santiago le da tentación de contar lo que se está fraguando contra ese símbolo de la justicia. Por un momento quiere desnudarse con su amigo, decirle la verdadera razón que lo ha traído a Bogotá, pero sería necesario extenderse en los intríngulis del EPL,
confesar la dimensión de ese desconsuelo que desde hace días, justamente desde que supo que el palacio sería tomado por el M-19, le viene consumiendo su fe en la lucha armada. También quisiera hablarle de Liz Murillo. Piensa que Pedro más que nadie es la única persona que podría escuchar su desconsuelo. Sin embargo, sabe que si dice algo cometería un acto de deslealtad. Decide mejor hacer el reproche. Pensé que irías a la cárcel. Me la pasé esperando tu visita como una novia despechada. Pedro exhala el aire como si quisiera sacarse el demonio del frío. Fui varias veces, pero siempre me devolvía. Me espantan esas filas de Bellavista. Esos sellos marcaganados que le ponen a uno en los antebrazos. Además, no me gusta mostrarles el orto a los policías. Te escribí varias cartas, pero también las boté. ¿O acaso haya una de ellas mimetizada en el cuento aquel? Deberías de pasármelo y no seguir dándome casquillo. Los dos sonríen y se abrazan. ¿Cómo fueron las cosas?, pregunta Pedro. Santiago aprovecha para desalojar del todo el fantasma del palacio y habla desordenadamente. Dice que no fue fácil el tiempo pasado en la cárcel. Menciona los calores de Urabá, cuenta que en esos días vio los árboles más hermosos del mundo. Precisa con rapidez la causa de la detención en Currulao, las llamadas de la negra de Jota a los teléfonos que ellos le habían dado, la denuncia que sus padres pusieron en el colombiano y que lo salvó de la muerte. Explica de qué modo sus bronquios quedaron marcados para siempre. Y Pedro, mientras lo escucha, concluye que su amigo en el fondo sigue siendo el mismo amigo querido del liceo. De pronto lo enfrenta con los ojos. Decime la verdad, Santiago, ¿mataste a alguien? Santiago guarda silencio. A la fachada blanca del palacio la empieza a cubrir la neblina. No sé. Hicimos algunos operativos. Yo disparaba como todos. Luego nos metíamos en el monte y si había algún soldado muerto en combate no sabíamos a quién le correspondía. Ahora suben por el Teatro Colón. Pedro vive unas cuadras arriba, por los lados de la Universidad de La Salle. Le dice a su amigo que puede quedarse a dormir si quiere. Santiago alquila una pieza en La Perseverancia, con J, desde hace una semana. La llave para entrar la tiene él y no hay que hacerles desplantes a los compañeros. Paran en una esquina y esperan el bus. Pedro promete que la próxima vez que se vean le mostrará el cuento sobre los dos. No sabe que no habrá un próximo encuentro. No sabe que pasarán muchos años para que vuelvan a saber el uno del otro. ¿Y Liz?, pregunta Pedro. A la final me vine para Bogotá huyéndole a ella. Nada que hacer. Amor imposible. El viento arrecia una vez más. El bus aparece con sus farolas que dispersan la neblina. Pedro dice que puede ponerse 1000 pares de medias y el puto frío de Bogotá siempre estará mordiéndole los pies. Ante la nueva arremetida de las quejas climáticas, Santiago propone el regreso a Medellín, la ciudad de la eterna primavera. ¡Estás loco! Iría a cualquier sitio del planeta, menos a ese. Muy bien, y así terminamos el capítulo número 11 de esta maravillosa historia. Gracias por escucharme y gracias por compartir este audio. Hasta pronto.